Buenas tardes. Ok, en lo que respecta al capítulo 2, investigaciones del subsuelo, y específicamente en el inciso 2.3, exploraciones, presento en las siguientes imágenes, de una manera lo más resumida completa, la estructura que guardan las normas técnicas complementarias. Veremos que en general es fundamentalmente la misma, y lo que he hecho es, en las figuras que veremos más adelante, marcar, resaltar las modificaciones en el texto que se propone. Entonces, en la primera parte vemos que las investigaciones mínimas del subsuelo están señaladas en la tabla 2.1. Esta tabla no cambia, en ella se definen las construcciones ligeras o medianas y construcciones pesadas, extensas o con excavaciones profundas para cada una de las zonas geotécnicas. En cuanto a la aplicación de esta tabla, señala que se debe tomar en cuenta tanto el peso unitario de la estructura como el hecho de que la investigación debe abarcar todas las formaciones que sean relevantes para el comportamiento de las cimentaciones. Se establece el número mínimo de exploraciones a realizar y se señala la profundidad de las exploraciones, que sabemos depende del tipo de cimentación y de las condiciones del subsuelo, señalando además que esta no será inferior a 2 metros por debajo del nivel de desplante en terreno firme, y se señala que debe llegar hasta la profundidad en que los incrementos de esfuerzos en el terreno sean significativos. Estos dos textos que se adicionan responden un poco a las preguntas que incluso se han hecho en el cuestionamiento que nos presentó el ingeniero Schmidt, ¿no? También se señalan los tipos de sondeos que se pueden utilizar. Son sondeos con recuperación continua de muestras alteradas mediante la técnica de penetración estándar, sondeos de tipo mixto, en el que se combina justamente la obtención de estas muestras alteradas con muestras inalteradas, y aquellas en las que se realizan pruebas de campo. Como dije anteriormente, aquellas modificaciones propuestas en esta versión para las normas técnicas complementarias, las estoy presentando con letras agrandadas o con negritas, ¿no? Entonces las pruebas de campo empiezan a tomar una relevancia fundamental. En esto se señala que deben respetarse los procedimientos de ensayo y de interpretación generalmente aceptados para cada una de esas técnicas. Esta es una visión también en las normas. Se señala que las pruebas de campo serán indispensables para los suelos en los que el muestreo de tipo inalterado resulte muy difícil o deficiente, y en construcciones pesadas, extensas o con excavaciones profundas. En esto estamos ya reconociendo la dificultad para obtener muestras de tipo inalterado en los estratos firmes de la zona 1 o en los lentes duros de las zonas 2 y 3. También, bueno, esto no cambia, se mencionan sondeos con equipo rotario, con muestradores de barril y sondeos de percusión en los que se miden variables de perforación controlada. En cuanto a las pruebas de campo, estas consisten en medir fundamentalmente lo que aquí señalo. Hay pruebas que nos van a permitir medir exclusivamente parámetros de resistencia, algunas pruebas que nos permiten medir tanto parámetros de resistencia como parámetros de deformación, constituyendo en sí mismas una prueba de carga, ¿no? Y pruebas que nos van a permitir medir parámetros en pequeñas deformaciones. En cuanto a las pruebas que permiten medir exclusivamente parámetros de resistencia, tenemos la prueba de penetración estándar y el penetrómetro. Los penetrómetros son dispositivos, en este caso mecánicos, cónicos, como el CERNES que aquí mostramos. En estos debe tomarse en cuenta la aplicación de factores de corrección apropiados para tomar en cuenta la energía efectiva aplicada, la presencia del nivel freático, la profundidad de la prueba y otros factores. También, como pruebas que miden parámetros de resistencia, podemos medir la resistencia a la penetración de un cono mecánico o eléctrico u otro dispositivo similar. En la versión que está actualmente presentada, se señala que estas técnicas pueden ser utilizadas para verificación estratigráfica y eventualmente para estimar las propiedades mecánicas de los suelos, siempre que se cuente con una calibración precisa y se disponga de correlaciones confiables con resultados de pruebas de laboratorio establecidas o verificadas localmente. Se incluye como una herramienta de pruebas de campo nueva el ficómetro, que permite medir la resistencia al corte del suelo al extraer una sonda. ¿Cómo se llama? Ok, en esta prueba, al expandir previamente una sonda, se mide la fuerza necesaria para generar
la falla del suelo. Entonces, esto genera una condición de deformación controlada. Este tipo de prueba se considera como una de las principales aplicaciones, el medir las características de los suelos firmes de la zona 1 o estratos resistentes duros de las zonas 2 y 3. También tenemos la veleta, ya venimos la resistencia cortante del suelo, principalmente aplicable para suelos blandos, y ya como pruebas de campo que permiten medir tanto parámetros de resistencia y deformabilidad, tenemos como ejemplo claro el ensayo presiométrico. Este ensayo presiométrico permite medir la respuesta esfuerzo-deformación del suelo registrada al provocar la expansión de una sonda que se introduce en una perforación y que durante toda la etapa de prueba guarda una forma cilíndrica. Esto constituye una prueba en la que las condiciones en los límites siempre son los mismos. Permite obtener dos características del suelo, una de ruptura caracterizada por la presión límite y otra de deformación caracterizada por el módulo presiométrico. A partir de estas características se puede estimar la resistencia y compresibilidad de los materiales del subsuelo. En esta figura presento dos equipos, dos modelos, son fundamentalmente el mismo presiómetro, con la diferencia de que en este equipo se aplica manualmente la presión mediante este regulador y se mide la variación volumétrica que generamos en esta sonda, en esta columna de agua. La información se registra automáticamente en este equipo, permitiendo llevar después estos datos a una computadora para una interpretación mucho más ágil. Estos equipos alcanzan una presión del orden de 10 megapascales. Este es un equipo de nueva generación en el que estos parámetros, la presión y el volumen inyectado en la sonda presiométrica, se generan mediante un sistema de cómputo integrado en el equipo. Entonces prácticamente la incidencia del operador es mínima. Se registran nuevamente los parámetros que se van generando de manera automática en el mismo y bueno, pues se lleva igualmente a la computadora. Tiene la gran ventaja de que con estos equipos va a ser bastante más sencillo hacer pruebas de tipo cíclico, por ejemplo, que con este otro, aun cuando son también posibles realizar, presentan una cierta complejidad. Estos equipos pueden alcanzar presiones de hasta 50 megapascales, que es una presión bastante interesante, no precisamente con esas sondas, sino con sondas bastante más robustas, y pronto estarán en el mercado estos equipos en nuestro medio, también para poder aplicarlos en diferentes proyectos. Igual tenemos los dilatómetros, entre las pruebas que miden estos parámetros. Aquí se aplica, o sea, está mencionado que se puede aplicar para medir esfuerzos horizontales y módulos de deformación. Esta paleta gruesa queda condicionada pues, precisamente a la posibilidad de hincarla dentro del terreno. Y finalmente las pruebas que miden parámetros en pequeñas deformaciones, que son principalmente ensayos de tipo geofísico, utilizados para estimar el módulo máximo del módulo de rigidez importante. En esto tenemos ensayos de pozo abajo, pozo arriba, cono sísmico, zona suspendida o de pozos cruzados. Muchas gracias.